Buenos días, Venezuela. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Puntos de Vista. Soy Roseliano Díaz Arias, hoy por Eliezer Hernández. Muchos temas del acontecer nacional, sobre todo en el ámbito político de nuestro país. Se espera una próxima reforma constitucional. También estamos a pocos días, muy pocos días de un proceso electoral donde se van a elegir alcaldes, gobernadores, también se van a elegir diputados a la Asamblea Nacional. Por eso hoy nos acompaña el analista político Aníbal Sánchez. Qué gusto conversar para esta jornada con usted y comenzar, creo que lo que llama al país, convoca al país justo ahora, es esta reforma constitucional que ha anunciado el presidente. Ya hay unas comisiones armadas que están trabajando precisamente en lo que ha dicho el presidente, en 80 artículos que pueden ser modificados. Pero la sensación precisamente del país, ¿cómo recibe esto el ciudadano de a pie en este contexto, complicado de cierta forma a nivel geopolítico? Bueno, lo más importante es señalar al respecto es aclarar un poco el tema de la reforma constitucional. Cuando se habla de una reforma constitucional, por ahí se han creado algunas opiniones, algunas matrices de opinión, que lo que se está proponiendo no es una reforma, sino sería prácticamente una nueva constitución. Esto basado en que prácticamente la misma Carta Magna actual, en su artículo 342, establece los mecanismos de la reforma constitucional, pero te pone unos parámetros, es decir, que no podríamos tocar lo que son los aspectos, los fundamentos básicos de la Constitución. Y cuando se está hablando de lo poco que se conoce del proyecto de reforma, lo llamamos, fíjate que lo llamamos proyecto, porque todavía no existe como tal un libélulo de lo que sería esta reforma constitucional. Todo lo que se habla por ahí de que si van a ser 85 artículos, lo que pudiera ser tocado, todo esto todavía no se tiene claro, porque hasta el momento lo único que ha ocurrido es que el presidente de la República, usando sus atribuciones que le da la misma Constitución entre el artículo 342 al 346, él tiene la iniciativa de poder hacer una convocatoria entre el Parlamento Nacional de una reforma, pero él no presenta todavía un proyecto, sino que lo que hace es que crea prácticamente una comisión especial para que estudie la Constitución. Esa comisión es la que está estudiando esos 85 artículos que ellos harían en futuro una propuesta. Y fíjate que hablo de harían porque prácticamente el mismo presidente ha dicho que el trabajo de esta comisión pudiera llevarse hasta 90 días que empezábamos a contar desde el mes de febrero prácticamente. Y después de eso viene todo lo que tiene que ver con los mecanismos propiamente del trabajo parlamentario. Eso se lleva a una plenaria. La plenaria indudablemente hace una primera, vamos a decir, debate sobre ese proyecto. Se debate en una primera sesión, después va a una segunda sesión y prácticamente eso va a llevar algún tiempo. Y como establece la misma Constitución en su artículo 345, todo lo que de ahí resulte tiene que después ser refrendado, es decir, vamos a una nueva elección. Cuando estamos hablando que este es un año electoral que está asignado por varias elecciones, hay que hacer una corrección ahí. El 25 de mayo, las elecciones que corresponden o las que están convocadas son las de gobernadores, consejos legislativos y diputados a la Asamblea Nacional. Los alcaldes no están quedando para este tiempo, aunque corresponde constitucionalmente también para este año. ¿Qué lectura, entendiendo ya este contexto, qué lectura se da, por ejemplo, a la instalación? Veíamos hace pocos días al diputado Rodolfo Sanz instalando el movimiento 28 de julio, capítulo Miranda, por ejemplo, que llamaba a un debate a las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ha tomado la iniciativa de empezar este proceso de diálogo en sus bases de cara a levantar propuestas de cara a la... Esto que está haciendo prácticamente el polo patriótico y los diputados de lo que sería el sector del oficialismo es dándole cumplimiento a lo que se salió de ellos, de lo que sería su congreso ideológico. Ahí salieron unas ideas donde ellos prácticamente enmarcan lo que es la reforma constitucional en un proyecto que ellos dicen que el ciudadano ha evolucionado, y como ha evolucionado, el ciudadano también debe evolucionar la estructura que conocemos de los poderes públicos nacional, a nivel regional y a nivel municipal, que se debe evolucionar también, incluso para darle algo, forma o figura a lo que sería el Estado comunal. Un Estado comunal que políticamente algunas personas de los que adversan al gobierno actual lo han criticado, pues porque la Constitución por ningún lado contempla el poder popular, por ningún lado contempla que el Estado venezolano
sea un Estado socialista. Entonces todo esto ha llevado a la crítica. Algunos son de las ideas que dicen que para llevar al país a un Estado socialista, la creación de un poder popular, estaríamos hablando de que tenemos que tocar ya lo que serían materias de mucho fondo, de profundidad dentro de la Carta Magna. Entonces eso ha llevado a eso. Pero prácticamente sí está ocurriendo esos debates dentro del oficialismo, incluso a los diputados, a los concejales, a los parlamentarios regionales, le han dicho que se vayan, vamos a decir, incluyendo dentro de lo que ellos llaman unos circuitos de acción, unos circuitos comunales. Aparece otra vez la palabra del circuito comunal. Recordemos que esta palabra del circuito comunal, un poco lo que podemos saber al respecto, se dio a conocer mucho con lo que fue la elección de los jueces de paz. El país se divide prácticamente en 5.000 circuitos, pero entonces los diputados, los concejales, todos tienen que tener visibilidad dentro de esos circuitos comunales. Entonces no sabemos todavía bien cómo van a manejar eso, porque indudablemente hay que esperar cómo sea el proyecto. Muchos de nosotros a veces creemos que sí hace falta una reforma constitucional, pero nosotros estábamos pensando en una reforma constitucional. Puedo señalarle algunos puntos. Algunos somos la idea que debemos ir a un sistema electoral incluso de segunda vuelta. Algunos somos la idea que había que ponerle una limitación al tema que tiene que ver con la reelección indefinida. Que por cierto, lo ha dicho lo ha comentado algunos partidos políticos, precisamente ponerle un límite, ¿no?, al tema de la reelección indefinida, también la bicameralidad del Congreso. De la bicameralidad del Congreso, incluso el número de diputados del Congreso o de la Asamblea Nacional, como se denomina ahora, porque todo eso a veces las personas no lo saben. El número de diputados de la Asamblea parte de una fórmula, una que existe a partir del artículo 186, que te establece un índice poblacional del 1,1. Son cosas que se venían trabajando incluso en el año 2024, que indudablemente iba a obligar a hacer unas reformas a nivel de la Constitución, pero de lo poco que sabemos del proyecto que maneja el oficialismo, que prácticamente lo están centrando en la creación del Estado comunal. Señor Sánchez, algunos voceros, sobre todo algunos diputados de la Asamblea Nacional, han evaluado el proceso de reforma. Muchos dicen, como el caso pues de Luis Eduardo Martínez, que sí es necesario ir a una reforma constitucional. Ahora, hay analistas que piensan que no es necesario. Le consulto, ¿usted cree que es vital justo ahora para la República ir a un proceso de reforma constitucional? Esto me lo responde al regreso. Marcamos la pausa. Hoy conversamos con Aníbal Sánchez, quien es analista político. Volvemos en segundos, no se aparte. Estamos de vuelta, esto es Punto de Vista, agradecemos profundamente su sintonía. Hace pocos días en este espacio, el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez, precisaba que era necesario, por cierto, ir a la reforma constitucional. Así también lo hizo Timoteo Zambrano, explicando que desde el partido político que lidera, pues ahí elevaban algunas propuestas de cara a esta reforma constitucional. Hoy le pregunto a Aníbal Sánchez, ¿es, a su parecer, a su juicio, necesario en el contexto histórico en el que estamos una reforma constitucional? ¿El país lo pide? Indudablemente que la propuesta hay que enmarcarla dentro del contexto actual que tenemos, un contexto actual que está un poco convulsionado a nivel social, un contexto indudablemente que a nivel político existe todavía una confrontación. Recordemos que lo que se busca con la reforma constitucional, al igual que si fuese un proyecto, vamos a decir, constituyentista, indudablemente es hacer un nuevo marco jurídico, un nuevo marco constitucional. Y este marco constitucional, para que funcione como un pacto social, debe recoger la visión de todas las personas. Es decir, yo creo que indudablemente no me opondría a que inicie un proceso de revisión de la Constitución, pero no me gustaría que este proceso fuera tan apresurado, de manera que pudiéramos hacer la mayor consulta posible, que interactuaran los mayores sectores posibles. Fíjate que no estamos hablando solo de interacción de los partidos que hacemos vida dentro del Parlamento Nacional. Yo creo que deben ser consultados los medios de comunicación, los empresarios, los movimientos sociales. Todos deben ser consultados, y una vez que hagamos esa consulta bien amplia, es que indudablemente podamos decir, aquí tenemos un paper de trabajo de cuáles son los artículos que chocan para indudablemente desarrollar un nuevo proyecto de país. Recordemos que también la Carta Magna recoge una visión del país que todos queremos. Indudablemente no podemos aceptar, y sería inaceptable, que un grupo pequeño del país trate de imponer una visión de un país que indudablemente los demás no compartimos, porque eso es lo que a veces
pasa mucho con las leyes. Tenemos leyes a veces muy bonitas y eso, pero no tenemos la persona, no existe esa contextualización entre el ciudadano y el estamento jurídico, y las leyes a veces pasan a ser simplemente letras muertas. Esto es muy importante manejarlo. Nosotros en el Parlamento a veces lo vimos mucho. Todos los días me tocaban un tema, por ejemplo, que tenía que ver con los motorizados. El Parlamento ha hecho algo con los motorizados. Le decía, ¿hasta cuándo más legislar acerca del tema de los motorizados? Hasta aquí a nivel de los municipios han hecho ordenanzas y todo. La ley de tránsito te establece muy fácilmente lo que tiene que cumplir un motorizado, pero no hay quien haga respetar esa ley, indudablemente porque no hay esa interacción, no existe esa contextualización entre el ciudadano o sujeto de la ley con la misma ley, y no queremos que eso ocurra indudablemente con un nuevo texto constitucional que pudiera ser la resulta después de que sea aprobado no solo dentro del Parlamento, sino a veces es importante, una nueva constitución tiene que ser aprobada en un referéndum aprobatorio, en la cual indudablemente hay que hacer un llamado a todo el país a que participe indudablemente en esa consulta. Cuando lleguemos al tema o a los tiempos de hablar del tipo de consulta, ahí viene un tema que siempre pasa con los referéndums, los famosos caramelitos. Fíjate que estamos hablando hipotéticamente de 85 prácticamente artículos que se pudieran cambiar según la propuesta del gobierno, pero esos 85, de acuerdo a la misma Constitución, prácticamente un tercio de esos artículos deberían ser votados de forma nominal, pues directamente esos artículos. Los demás, la votación puede ser indudablemente en bloque. Trato de explicarte, yo puedo usar algunos caramelitos. Imagínense todos esos movimientos que a veces profesan mucho lo de la inclusión, todos esos movimientos LGBTI, HTPQ y PLOS, como ellos mismos dicen. Si yo coloco dentro de la reforma constitucional algo que tenga que ver con el tema del manejo de género, indudablemente ese sector se va a sentir motivado, indudablemente se va a sentir que hay algo ahí que le afecta. Entonces, si yo meto ese artículo dentro de un mismo bloque, ya estaría ganando esos votos para la aprobación. Lo mismo podemos hacer con algunos temas, los que están manejando el tema de la familia, el tema de los géneros. Son varias cosas que pueden ser utilizadas como caramelitos, que simplemente lo que pasan a hacer son triquiñuelas políticos electorales para ganar adeptos al momento de tener que votar esa elección. Yo por eso creo que indudablemente retomo la idea de lo que debe hacerse es una gran consulta primero de cuáles son los aspectos que yo cambiaría y no tratar de imponer una visión única de país. Y entendiendo que llama a un gran consenso, a un gran debate, ¿cuál es la propuesta? Entiendo que sí, usted considera que es necesaria una reforma constitucional. ¿Cuál es la propuesta de Sánchez de cara a Bueno, este fíjate que te la estaba desarrollando en el bloque anterior. Yo creo que indudablemente cuando te dije el tema de la doble vuelta electoral, esto lo que busca indudablemente es crear mayor piso político. Cuando hablamos de crear mayor piso político, estamos hablando de eso que es muy importante, el consenso. Cuando yo te hablo de consenso, te estoy hablando a veces de reconocimiento de las partes, de reconocerle las partes, no solo también de reconocer las partes, sino de reconocer cuál es la propuesta que tú llevas y de cómo a veces muchas de estas propuestas hay que trabajarlas en función de perfeccionarlas y de que todos podamos tener una visión compartida de país. Yo creo que eso sería bastante importante, poder trabajar ese tema. Por eso a veces las instancias de diálogo son muy importantes. Se han creado y estamos en boga siempre el tema del diálogo en una dimensión internacional, en una dimensión política nacional, pero yo creo que incluso el diálogo, siempre lo he dicho, tiene que avanzar un poco más hacia una instancia que sería lo que yo a veces denomino una mesa de resolución de conflictos. Una mesa de resolución de conflictos que cuando existen factores que están tan encontrados, que chocan el uno con el otro, a veces esas instancias tienen que ser mediadas. Y indudablemente no solo el tema de la mediación, del arbitraje, sino a veces un organismo que haga lo que es la vigilancia de los acuerdos que nosotros tengamos en esa mesa. Este año se espera entonces la puesta en marcha y la consulta, por cierto, de esta reforma constitucional, pero también estamos a pocos días de unas elecciones, sobre todo de gobernadores, y el presidente ha hecho un anuncio sumamente importante y es que se va a elegir para esta oportunidad el gobernador de la Guayana Esequiba, que no tiene, una región que no tiene palmarés electoral, es decir, que no tiene registro electoral. ¿Cómo nosotros entonces podemos aterrizar este concepto a la audiencia? ¿Cómo podemos entender qué se va a hacer en ese territorio? Yo creo que lo más importante es que las personas
cuando hablamos del tema electoral es que se ubiquen en qué etapa estamos. Está transitando un cronograma electoral, ahorita prácticamente la fecha que estamos, prácticamente en la primera quincena del mes de marzo, estaríamos prácticamente entrando a lo que es la fase de la determinación de un padrón de electores, el registro electoral. El registro electoral a veces se pasan las actividades y la gente ni se entera. El 10 de marzo cerró lo que sería el registro electoral. Nosotros usamos a veces la palabra cerrar, pero el registro electoral tiene un carácter continuo, como dice la Ley Orgánica de Procesos Electorales, pero cuando va a un proceso electoral es necesario hacer un corte. Es decir, que prácticamente todos los electores vamos a quedar ubicados en los centros de votación que teníamos para el 10 de marzo. Incluso si algunos nuevos votantes, es decir, esas personas que cumplieron 18 años o que no estaban incluidos en el registro electoral, todo eso que hicieron su trámite ante las oficinas electorales antes del 10 de marzo, son los que van a poder votar el 25 de mayo. Eso es lo que se llama un corte del registro electoral. En un proceso electoral que viene, que como dijimos, se van a elegir gobernadores, se eligen también consejos legislativos y diputados de la Asamblea Nacional, es un proceso que indudablemente conlleva un reto técnico bastante importante que nunca se había visto en el país. Fíjate que lo estoy diciendo, esto que nunca se ha visto en el país. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar, a la vez usted no lo sabe, vamos a trabajar con 2 registros electorales. ¿Por qué es esto? Porque el artículo 64 de la Constitución establece que todos los extranjeros con 10 años de residencia en el país tienen las posibilidades de votar para lo que serían gobernadores y consejos legislativos, pero no votan para diputados nacionales. Es decir, que cuando yo tecleé prácticamente en la cactahuella el número de cédula del elector que está confrontando o enfrentándose a la mesa electoral en su primera estación, al yo colocar la cédula, el sistema debe identificar que esa persona es un extranjero y al momento de desplegar la oferta electoral o su boleta no le van a salir los diputados nacionales. Bueno, todo esto es un proceso bastante complejo, es un sistema electoral que llamamos paralelo porque tiene diputados en las listas y tiene diputados en los circuitos, pero ahí entonces aterrizamos lo que tú estás diciendo, cómo hacer en el estado de la Guayana Esequiba, un estado que indudablemente no tiene padrón electoral, que no tiene fronteras para los circuitos electorales, entonces se han manejado varias propuestas. Sí, y que además, lo interrumpo, y que además esa respuesta me la va a dar al regreso. Marcamos la pausa, estamos conversando para esta jornada con Aníbal Sánchez. Dejamos allí en el aire cómo se puede aterrizar la idea de una elección en el territorio de la Guayana Esequiba. Marcamos la pausa, volvemos en segundos.